Bueno, sean bienvenidos nuevamente, buenas tardes. Continuaremos hoy la enseñanza de la serie Temas Controversiales que comenzamos la semana pasada. La semana pasada tuvimos la oportunidad de enseñar sobre el espíritu de la mentira. ¿Sí? Aprendimos mucho porque nosotros como cristianos tenemos que estar siempre tratando de madurar en áreas que nosotros mismos tenemos problemas, pero tenemos que dejar que la palabra sea la que nos ayude a nosotros poder dejar esas cosas detrás, porque a Dios no le agrada esas cosas, y la mentira mucho menos, porque cuando dijimos que en Éxodo 20:16 decía que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos tampoco, ¿verdad? Entonces, dentro de los 10 mandamientos no podemos practicar la mentira, porque a Dios no le agrada la mentira. Hoy vamos a continuar con esta serie de temas controversiales, y hoy tenemos el espíritu de orgullo. ¿Cuántos tienen orgullo? ¿Cuántos no hemos tenido orgullo? ¿Cuántos no pasamos por ese espíritu que a Dios no le agrada? Porque ese fue el espíritu que sacó a Satanás del cielo. El espíritu de orgullo, creerse semejante a Dios y querer sentarse a la diestra del Señor también. Entonces, hoy vamos a comenzar esta enseñanza sobre el espíritu de orgullo. Tome papel, tome nota y estúdielo siempre en su casa. ¿Por qué no me acompaña a Oseas, capítulo 10? Capítulo 7. Capítulo 7, y vamos a leer del 1 al 10. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Lo voy a leer en una traducción. Ustedes lo van a leer en su Reina Valera, pero yo lo quiero leer en la traducción del lenguaje actual para que sea mejor entendido. ¿Sí? ¿Me hago entender? Dice la palabra de Dios. Dios continuó diciendo: yo quiero salvar a mi pueblo, pero veo que todos ellos han cometido grandes pecados. Todos ellos son mentirosos y ladrones. Entran a robar en las casas y en plena calle cometen asaltos. Yo los conozco muy bien. Están llenos de maldad, pero ellos no quieren reconocerlo. Con sus pecados y mentiras, alegran al rey y a sus jefes. No hay uno solo de ellos que sea fiel en su matrimonio. Se parecen a un horno caliente, al que no hace falta calentarlo más. Al panadero solo tiene que esperar a que fermente la masa. Cuando el rey celebra alguna fiesta, los jefes beben hasta emborracharse. Y son esos borrachos burlones a quienes el rey llama sus amigos. Pero ellos se acercan al rey con la intención de traicionarlos. No descansan durante la noche, sino que se la pasan planeando cómo destruirlo al día siguiente. Son como horno, arden para quemar por completo a todos sus gobernantes. Quitan del trono a sus reyes, pero ninguno de ellos busca mi ayuda. Está hablando Dios ahí, ¿sí? El 8. Los de Israel han hecho amistad con gente que no cree en mí. ¿Sí? Mi pueblo se parece al pan mal horneado. Por un lado está bien cocido, pero por el otro lado está crudo. ¿Qué está diciendo Dios? No podemos ser de doble cara ni doble ánimo, ¿sí? Entonces dice el 9. Los egipcios y los sirios están acabando con Israel, pero Israel ni siquiera se da cuenta. Han acabado con sus fuerzas, pero tampoco se da cuenta. Ahora dice el 10. Israel no ha querido arrepentirse ni buscarme a mí, que yo soy su Dios. Y mira ahora como termina el versículo, dice: su orgullo, ¿qué es lo que lo tiene así? Su orgullo no lo deja hacer. Este pecado, yo les digo que este es un pecado que, bueno, desde el comienzo de todas las cosas ha sido el pecado que más Dios ha aborrecido. ¿Sí? Uno de los pecados que más Dios ha aborrecido, pero este orgullo, ya les digo, botó a Satanás del cielo. ¿Sí? Satanás no era lo que es ahora, era Luzbel.
era un ángel hermoso, lindo, ¿sí? Tenía autoridad. Pero ¿qué pasó? Se quiso semejar al Señor. Y eso no podemos permitirlo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos. Permite, Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones. Gracias por los hermanos que nos visitan el día de hoy. Te pedimos que podamos entender tu palabra. Que cuando salgamos de aquí, Señor, salgamos con una idea diferente de cómo entramos. Que seamos reformados a través de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, la pregunta ¿cuál es? ¿Cuál fue el obstáculo tan fuerte que el pueblo de Israel tenía que lo alejaba de Dios? El orgullo. Ese era el obstáculo, ¿verdad? Ese era. Ahora, la respuesta es simple. El orgullo. ¿Y qué pasa? Nosotros estamos llenos de ¿qué? De orgullo. Todos nosotros estamos llenos de orgullo. Muchos creemos que muchas veces oramos y no recibimos la respuesta del Señor. Y es porque la gracia de Dios no está con nosotros. No, es que tenemos tanto orgullo que el Señor muchas veces no nos contesta porque dice, primero necesitas quitarte ese orgullo. Yo no trabajo con los orgullosos, ¿verdad? Entonces, Primera de Timoteo 4:16, vaya conmigo ahí. Dice la palabra de Dios. Porque muchas veces le oramos al Señor y creemos también que el Señor no nos contesta porque nosotros no estamos bien con Dios, o Dios no está con nosotros, o la gracia de Dios se apartó de mí, o el problema es que el otro me hizo esto, o lo otro me hizo lo otro, pero nunca creemos que somos nosotros, ¿verdad? No porque es que el diablo es el que no quiere que yo prospere, no porque entonces le echamos la culpa al diablo en todo lo que pase, ¿verdad? Dice que el diablo estaba sentado antes de entrar a Jerusalén y pasó Jesús y le dice, ¿por qué tú lloras? Y dice, oye, porque por todo me echan las culpas, ¿verdad? Entonces eso pasa. Ahora, ¿pero qué dice la palabra? ¿Es eso verdad? ¿Sí? Mira Primera de Timoteo 4:16, lo que dice, le dice Pablo a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. ¿Cuántos de nosotros tenemos el aquello de decir, antes de yo criticar a alguien, yo me voy a ver yo mismo? ¿Sí? Antes de decir, él me hizo, tú di, ¿qué yo hice? ¿Me hago entender? Entonces, es muy importante. Entonces, no podemos estar siempre buscando culpables. Fulano, ciclano. ¿Por qué? Porque eso es lo más común. Cuando tú hablas con una persona, tú ves que siempre está apuntando el dedo al otro. Cuando a lo mejor el problema no es en la otra persona, sino nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nuestros corazones sean limpios y seamos quitados todo orgullo de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que entonces Él pueda trabajar con nosotros. Él pueda darnos a lo que nosotros le pedimos a Él. ¿Sí? Entonces, no podemos buscar culpables, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, la palabra de Dios es clara. Y el mismo Jesús nos dice el por qué nosotros no podemos estar buscando culpables, sino mirándonos a nosotros mismos. Mira Mateo 15, 19 al 20. Acompáñeme a Mateo 15. Del 19 al 20. Dice la palabra del Señor. Este Mateo 15 nos revela quién de verdad estamos, dónde de verdad estamos nosotros, ¿no? Dice, porque del corazón, ¿qué dice? Salen los malos pensamientos, ¿sí? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ay, pastor, es que ya yo no sé qué hacer, es que no puedo cambiar. Bueno, mírate a ti mismo. Dice el 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Oye Jesús, ¿por qué tus discípulos entran a comer y no se lavan las manos? Eso no es importante. Como medida de aseo, para nosotros sí es importante. Pero para Dios es más importante lo que está dentro de tu corazón que lo que tú puedas demostrar por fuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué tenemos nosotros que dejar atrás? ¿Qué de nosotros tenemos
que eliminar de nuestras vidas para poder entonces seguir caminando bien con el Señor y que las cosas nos vayan mejor. ¿Sí? Ahora, cuando estudiamos estos pasajes, o este mismo pasaje, podemos ver algo bien importante. Que el final de todas las cosas, mis hermanos, no es Satanás el culpable de todas las cosas que nos pasan. ¿Sí? ¿Me hago entender? No se distraigan. No es Satanás, porque es que la culpa es del diablo, es que yo no puedo, es que yo esto, es que yo lo otro, es que Satanás me vino y me tentó. No es Satanás, ¿sí? Hay cosas que son Satanás, ¿sí? Porque él es el padre de mentira, porque él es el diablo, ¿sí? Como quiera. Pero hay cosas que somos nosotros y no Satanás. Por eso dice Jesús en Mateo, porque del corazón, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? ¿Envidia? Pues de eso vas a hablar. ¿Qué hay? ¿Mentira? Pues de eso vas a hablar. ¿Qué hay? ¿Rencor? Así vas a tratar a las personas. Falta de perdón, por eso es la amargura, por eso es el enojo, por eso es la ira, por eso es todas esas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Les dice que la palabra de Dios es el espejo que nosotros tenemos que mirar. Porque ahí nos vamos a ver, ¿qué? Reflejados nosotros mismos. ¿Me dice a mí? Entonces, no es Satanás, no. Somos nosotros. ¿Ok? Y parte de lo que todos nosotros tenemos es el orgullo que está en nosotros. ¿Sí? Y de ese tema es el que estamos tratando. El orgullo que está en nosotros. Entonces, el orgullo no te deja arrepentirte. El orgullo no te deja cambiar. Porque, yo me acuerdo cuando yo era muchacho, tenía... ahora que María no está aquí, voy a aprovechar. Tenía novia, pero venía otra y yo quería ser su novio, o ella quería ser mi novia. Pero el orgullo no me dejaba decirle que no, porque decía, ¿y qué va a pensar? Que a mí no me gustan las mujeres, que yo no soy hombre. El orgullo es el que provoca todas esas cosas. O sea, el orgullo que está en nosotros hace que tú no tengas el denuedo, que tú no tengas la valentía de decir hasta aquí. Es el orgullo que no nos deja. Ay, ¿qué va a pensar? Que yo soy que no me gustan las mujeres. ¿Qué va a pensar? Que no me gusta. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a pensar? Eso lo que ¿qué va a pensar? Es el orgullo que hay en ti. ¿Sí? Y recuerden que ayer dimos una clase en casa de Henry Nelvis que hablaba de Gálatas 5, de los deseos de la carne y los deseos del espíritu. ¿Sí? Entonces, el orgullo es parte de los deseos de la carne. ¿Sí? Ahora, ¿qué es orgullo? Rapidito. Es la palabra griega, apunte. Es la palabra griega gaón. Yo donde tengo el pastor no. Es la palabra griega gaón, así, G-A-O-N, gaón, que significa altivez, soberbia. Esto es el orgullo. Altivez, soberbia, arrogancia, grandeza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, miren este punto, mis hermanos. Es triste ver, porque bueno, que el mundo lo haga, bueno, sabemos que todos fuimos rescatados de esa manera pecaminosa de vivir, pero dentro de la iglesia, que exista todavía hermanos que vivan con eso. No, nosotros como hijos de Dios debemos de dejar todas esas cosas detrás. Segunda de Corintios 5:17. ¿Sí? Todas las cosas serán hechas ¿qué? Nuevas. Entonces, el orgullo ya debemos de dejarlo atrás. Entonces, es triste ver dentro de las congregaciones actualmente a muchos con espíritu de orgullo. Son tan grandes, o es tan grande el espíritu de orgullo dentro de las personas que aún asisten a las iglesias, que no los deja salir de la mediocridad espiritual. Dios no te puede llevar a otro nivel espiritual si todavía tú trabajas con ese problema tuyo que tienes. Ayer estaba yo escuchando la enseñanza de un maestro de la palabra y él puso el ejemplo de Jonás. Hasta que Jonás no salió del pez y le dijo al Señor, yo voy, no lo llevó a otro nivel, lo mantuvo ahí dentro de la boca del pez hasta que él reconoció su pecado,
hasta que él reconoció que desobedeció al Señor. Hasta que tú no reconozcas que tienes un problema, ya sea el área que sea, Dios no te va a llevar a otro nivel. Te va a mantener ahí hasta que tú resuelvas con Él eso. ¿Me dice amén? Amén. Muy importante eso. Muy importante porque no podemos vivir con orgullo. Entonces, es triste ver dentro de la congregación de las personas así. Pero ¿qué te parece ver pastores con orgullo? ¿Ah? Pastores con orgullo. El pastor que tenga orgullo mantiene la oveja raquítica en lo espiritual. No crece la oveja, no engorda la oveja. Dice, yo me acuerdo antes que íbamos a reuniones de pastores y se ponían unos a discutir con otros por las ovejas, y se levantó uno y dijo: ¡ay, permiso! Escuchen esto. La oveja que está gorda no brinca la cerca. La que está raquítica, claro que tiene que buscar. Si tú no le das un buen alimento como pastor a tu oveja, claro que se te va a ir. Tiene que buscar alimento. Deja a tu niño sin comer 3 días, a ver si no va a ir al vecino y le va a pedir: ¡hey, tengo hambre! ¿Quién es el malo? ¿El niño que se fue? ¿O tú que no lo alimentaste? Entonces el orgullo vive aún en los pastores. Si yo tengo 500 en mi congregación, mira, esto no es orgullo, mira. Y él lo dijo en la reunión, lo dijo. Dice: si no pueden venir a mi servicio, no vengan. Yo prefiero que vayan allí. Para eso estamos. ¿Verdad? Eso no es orgullo. ¿Sí? Ahora, como les dije, el pecado del orgullo fue el que hizo que Luzbel fuera sacado del cielo. ¿Verdad? Vamos a Ezequiel 28, 16 al 17, mira lo que dice la palabra. Esto fue lo que hizo Luzbel o Satanás en este momento. Dice, Ezequiel 28, allí en la pizarrita yo tengo los versículos. A partir de la semana que viene, a ver si vuelvo a hacer los flyers para que se me lleven para su casa y los estudien. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Oye, y pecaste. Ahora dice: por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ese se quiso. Hay personas que se quieren ser o quieren ser algo que Dios no te mandó a hacer. ¿Verdad? Hay personas que hoy cobran $200, pero ya mañana no lo tienen, porque se quieren comprar una camisa que vale 300. ¿Por qué? Por el orgullo. Ay, para que vean mi camisa. No, tú tienes que vivir, el Hijo de Dios tiene que vivir, como dice la palabra, nosotros tenemos que vivir confiados en Jesús. Él es nuestro proveedor. Si tienes bien y si no tienes también, pero para Dios no es importante si tienes o no tienes. Tu riqueza a Dios no le interesa. Él es el dueño de ¿qué? Del oro y la plata. A Él no le interesa tu riqueza. A Él te interesa qué hay en tu corazón. Tú ayudas al prójimo, tú amas al que está a tu lado, tú obedeces su palabra. Eso es lo que le interesa a Dios. Entonces, ya vimos que Luzbel, por su orgullo, fue echado del santo templo, como dice la palabra. Ahora, vamos a entrar a una historia, que yo quiero que todos vayan conmigo a Daniel, capítulo 4. Vamos a entrar a una historia, que ustedes van a ver qué cosa es el orgullo en una persona. Hasta dónde puede llegar Dios a ser con una persona orgullosa. Porque Dios va a tratar con el orgullo, aunque te guste o no te guste. ¿Sí? Por ejemplo, vamos todos a Daniel 4. Y vamos a leerlo. Voy a leerlo, usted en su casa lo puede leer después todo corrido, ¿sí? Daniel 4, del 28 al 37, pero yo quiero irlo para tomar tiempo
irlo desglosando por versículos, ¿sí? ¿Me dice amén? Amén. Ahora, esta escritura que va toma lugar en nuestras vidas, ¿sí? Y el ejemplo está en el rey Nabucodonosor, ¿sí? ¿Quién era él? Él era el rey de Babilonia, ¿verdad? Vamos a leer versículos 28 y 30. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Qué quiere decir esto? Si tú lees todo el capítulo, ahí tú estás mirando que fue Dios el que permitió que el rey hiciera todo lo que hiciera. Es más, y vamos a llevarlo ahora a la historia actual y moderna. Una de las cosas que Dios permitió que el rey Nabucodonosor hiciera es una de las 7 maravillas del mundo. Y son los jardines colgantes de Babilonia. Eso no es ahora una de las maravillas del mundo. ¿Sí? Pero, ¿qué dice el rey Nabucodonosor en el 30? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Que yo edifiqué. ¿Quién lo ayudó a edificar? Dios. Si no es Dios el que está en tu vida, y si no es Dios el que te da la fuerza, y si no es Dios el que te da la sabiduría, nada vas a hacer. ¿Pero qué hizo él? No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, para casa real con la fuerza de mi poder. ¿Quién te da la fuerza, mi hermano? Dios. Dios te da la fuerza. No es tu fuerza. No es en tu fuerza, dice la palabra. Es en mi fuerza. Entonces, los jardines colgantes de Babilonia es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, creada y construida por el rey Nabucodonosor. Pero él se creyó que eso era la mejor gloria que él tenía, sin llegar a reconocer que era su peor bendición, porque el orgullo se levantó por eso. Hay cosas muchas veces que nosotros hacemos que creemos que las hicimos bien, pero puede ser la mayor bendición de tu vida. Porque si tú no reconoces que Dios es el que te da la fuerza, que Dios es el que te da la sabiduría, vamos a seguir leyendo. Vamos al 31 y 32, mira lo que dice. Aún estaba, acuérdate lo que dijo el rey en el 30, pero dice 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. ¿Quién fue ese? Dios. Dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Cuando tú crees que tú eres mayor que Dios, él se lo dijo rápido, le dijo: el reino se te va a ser quitado. Es más, ya no lo tienes. Oye, y lo que pasó fue, vamos a seguir leyendo. 32, y de entre los hombres te arrojarán. Oye, siguió Dios diciéndole: ahora te va a pasar esto. Dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Después, más adelante, en el Nuevo Testamento, Jesús también lo dice. Dice: esto no es del que quiere, sino del que mi Padre tenga misericordia. ¿Verdad? Entonces, tenemos que vernos. ¿Tenemos orgullo? Bueno, hay que empezar a quitar el orgullo de nuestra vida, porque a Dios no le agrada. Entonces, en este versículo 31 y 32 comienza el juicio divino de Dios, de un rey que Dios le aprobó para que hiciera las cosas, pero no reconoció a Dios. Dijo que él era él. Entonces Dios dijo: bueno, a partir de ahora va a pasarte esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué comenzó en los versículos estos? El juicio divino de Dios y la humillación que tuvo que sufrir. Porque eso es otra cosa. Cuando tú te crees que tú eres el bárbaro, o que eres la bárbara, y que fue tu fuerza y que tú tienes el poder de hacer todas esas cosas, Dios te va a poner en una posición que, aunque tú no lo quieras,
el orgullo se te va a tener que quitar. Porque delante de la gente que no te gusta que te vean, ahí te va a poner Dios para que se te caiga el cartel. Lo primero que le quitó Dios fue la autoridad como rey. El rey en ese tiempo era la máxima autoridad. Es más, dice la palabra, que Dios solo hablaba para reyes y sacerdotes. ¿Sí? Entonces, el rey era tremenda autoridad. Tenía una autoridad ese hombre, ¿verdad? Pero no la reconoció. Él creyó que era por su fuerza. Ahora, todo esto le fue quitado al rey Nabucodonosor. Pero hemos estudiado en la serie de Conociendo a Dios, que la tenemos ahí en stand-by. Vamos a seguir conociendo la serie de Conociendo a Dios. Hemos enseñado que Dios tiene muchos atributos y que tú no puedes separar unos de otros. No, Dios es un todo completo. Entonces, hay un atributo de Dios que hoy mismo el pastor George nos predicaba aquí, y él hablaba de eso, lo que le sucedió a David, ¿verdad? La disciplina del Señor siempre va a venir a tu vida si tú haces las cosas mal hechas. Pero gloria a Dios, porque Dios al que ama, si Dios no te está disciplinando es porque tú no eres hijo de Dios. Pero si Dios te está disciplinando, cógelo porque tú eres hijo de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina. Ahora, dijimos que uno de esos atributos de Dios, gloria a Dios por ese atributo, es su misericordia. Siempre, 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 no importa el pecado que tú cometas. Escucha esto. No es tan importante cuánto pecado tú puedas cometer, sino que a Dios le interesa más tu rebelión y tu rebeldía a Él. Porque no importa cuántos pecados tú puedas cometer, porque todos cometemos pecados. Pero si tú vas delante de Dios, te arrepientes, le pides perdón, Él es fiel y justo, misericordioso y te perdona y te dice, sigue adelante. Él no te va a acusar. Entonces, gracias a Dios por ese atributo de misericordia. Y le dice Dios a Nabucodonosor, ahora tú vas a pasar esto, porque tú tienes que reconocer que aquí el rey soy yo. Ahora, vamos al 34 y al 37. ¿Qué dice la palabra? Bueno, el 33 dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre... Cuando Dios dicta algo, no espere que es mañana, pasado, de aquí a un año. Es en el momento. Eso es... Dios lo dictó, ahí comienza. Dice, dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Dios no le dijo, vas a comer hierba como los bueyes, te apacentarán como bueyes, ¿lo decía? Dice, y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Imagínate un rey con todo lo de un rey, de buena primera, que a las mismas personas que él mandaba lo vieran peor que ellos. ¿Dónde está el orgullo? Eso nos pasa mucho a nosotros, ¿verdad? Ahora, versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Porque Dios te va a poner en esa situación hasta que tú reconozcas, hasta que tú mires al cielo. Mientras tú mires de arriba para abajo, vas a estar así. Pero cuando tú te humillas y miras de abajo para arriba, entonces empieza Dios con su misericordia a levantarte. Nunca al Hijo de Dios lo va a dejar tirado. Él siempre lo va a levantar. Siempre, no importa lo que tú hayas cometido, siempre Dios te va a levantar. Por eso es Dios. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije ¿a quién? Al Altísimo. Al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas ¿qué? Las edades. Las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Escuchen esto. Y Él ha
hace según su voluntad. Porque yo declaro, porque yo decreto, porque yo digo, porque ahora es cuando yo quiero, porque eso es orgullo. Dios va a hacer las cosas en su tiempo, en su voluntad. ¿Verdad? Porque Él es ¿qué? Soberano. ¿Se recuerdan? El Dios soberano que hemos hablado. Entonces, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Ahora dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. No, porque yo soy el hijo del rey, yo soy el Jehová Junior. ¿De dónde sacaste eso? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Señor, ¿qué estás haciendo? Oh. Coge la Biblia, léela, estúdiala, pregúntale al Señor cuáles son las áreas que debemos de cambiar para que entonces Él tenga misericordia, tú te arrepientas y tú lo busques de rodillas a Él. ¿Sí? Ahora dice, y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Fíjate que no lo dejó ahí. Y mayor grandeza me fue ¿qué? Añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos que son justos. Y Él puede humillar a los que andan con ¿qué? Con soberbia. Con orgullo, en otras palabras. ¿Me dice ven? Amén. ¿Entienden? Porque nosotros no podemos, como hijos de Dios, vivir con orgullo. ¿Sí? ¡Qué tontos seríamos! Porque hay muchos que pretenden ser igual a Dios. Y no lo digo yo, están por ahí regados aún en las iglesias. Pretenden ser igual a Dios. Nunca vas a poder ser igual a Dios. Mira Mateo 23:12 lo que dice. Porque el que se enaltece será ¿qué? Humillado. Tú te quieres hacer, dice, el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será ¿qué? ¿Cómo debemos de vivir los hijos de Dios delante de Dios? Humillados. Ay, pero ¿qué va a creer? Orgullo. Delante de Dios es humillado. Él es Dios. Salmo 147, del 10 al 11 dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen. No en el orgulloso, no en el altivo, no en el que se cree, no en el que predica bonito, no en el que tiene dinero, no en el que le gusta lo bueno, no. Se complace Jehová en los que le temen. ¿Qué cosas temen? Recuérdense que no es lo mismo temen a Dios que le tienen miedo a Dios. Los impíos le tienen miedo a Dios porque no lo conocen. Pero nosotros que lo conocemos, le tememos a no obedecer sus mandamientos. ¿Sí? Porque conocemos a Dios. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Cuántos esperan en la misericordia de Dios? Gloria a Dios. Ahora, muchos tratan en su propia fuerza, conocimiento humano, de hacer las cosas y ponen hasta el don dado por el propio Dios antes de la obediencia. ¿Sí? Y humillación a Dios. Y es por eso que siguen en el mismo nivel espiritual y no hay cambios en sus vidas. Ahora, ¿es malo el don? Claro que no. El don no es malo. El don es un regalo. Dios te lo dio para que tú lo aproveches, para que tú prediques su palabra, para que tú profetices la voluntad de Dios. Porque no es profetizar por profetizar, es la voluntad de Dios, lo que está escrito en la palabra. Eso es un don que Dios te dio. ¿Es malo? Claro que no. Pero todo tiene que ser bajo la obediencia a Dios y bajo el temor de Dios. ¿Sí? Salmo 111:10, mira lo que dice. La sabiduría comienza con ¿qué? Búsquelo. ¿Cómo? Con el temor de Jehová. Ahí está. La sabiduría, tú quieres ser sabio, teme a Dios. ¿Ya?
¿Tú quieres ser sabio? ¿Tú quieres que Dios te diga qué hacer en cada situación de tu vida, en el momento en que está tu matrimonio, en la situación en que tú estás pasando? ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. ¿Qué cosa es temer a Dios? Obedece a Dios. Está en las cosas del Señor. Lo que no le agrada a Dios no lo haga. Órale a Dios. Lee su palabra. Teme a Dios. Y después dice, los que obedecen sus mandamientos demuestran que son ¿qué? Hijos de Dios. Esta versión dice, son inteligentes. ¿Tú quieres sabiduría? El que obedece a Dios, entonces eres inteligente. La alabanza a Dios permanece para siempre en la boca del que le teme a Él. Vamos a cerrar hoy con esta anécdota. ¿Cuántos tienen mal carácter? Mejor ni pregunto, no levanten su mano. Escuchen esta historia, todos los que tenemos mal carácter. Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo, cada vez que perdiera la paciencia, debes de clavar un clavito en la puerta. Cada vez que llegaba tu hijo, cada vez que venía tu esposo, cada vez que perdieras tu paciencia, clava un clavito en la puerta. ¿Sí? Ahora, el primer día, imagínate qué clase de carácter tenía ese muchacho. Clavó 37 clavos en un solo día. ¿Cuánto le pueden ganar a él? Hay algunos aquí que tienen que tener una tonga de puertas para clavar clavos y una cantidad de ir a Home Depot y comprar cajones de clavos. Yo entre ellos. A ver, el primer día el niño clavó 37 clavos en la puerta. Las semanas que le siguieron, a medida que él aprendía a controlar su carácter, menos clavos clavaba en la puerta. El primer día clavó 37, pero ya el segundo clavó 35. Porque, tengo que controlar mi carácter. Tengo que controlar. Entonces ya clavaba menos. Pero descubrió, al final de todo ese tiempo, que era más fácil controlar el carácter durante todo el día que estar clavando clavitos en la puerta. Después le dice a su padre, padre, ya yo creo que estoy superando la prueba del carácter, porque ya, mira, ya no tengo tantos clavos en la puerta. Y el padre le dice, ok, perfecto. Ahora, después de informar al padre, se le sugirió que retirara cada clavito de la puerta cada día que él pudiera controlar el carácter. El primer viaje era, cada vez que te ibas a girar, claro, pero después que tú decías, lo voy a controlar, bueno, quítalo. Y quítalo. ¿Qué pasó? Los días pasaron y el joven pudo finalmente anunciar a su padre que no quedaban más clavos para retirar de la puerta. Su padre entonces lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta y le dijo, has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos estos hoyos en la puerta. Nunca más será la misma puerta. Cada vez que tú pierdes la paciencia, dejas cicatrices exactamente como las que tienes y ves ahí en la puerta de la gente. Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero el modo como se lo digas lo devastará y la cicatriz perdurará para siempre. Una ofensa verbal es tan dañina como la ofensa física. Los hijos, los esposos, amigos y familiares son joyas preciosas que Dios nos ha regalado a nosotros. Nos hacen reír y nos animan a seguir adelante. Nos escuchan con atención y siempre están dispuestos a abrirnos su corazón. ¿Estás dispuesto a cambiar tu carácter? Para poder cambiar el carácter tenemos que empezar a quitarnos orgullo de nuestra vida. El orgullo acaba con nuestra vida. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, de enseñar tu palabra, de estar aquí en este lugar y reconocer que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a controlar y a ser liberados de todo ese espíritu de orgullo, Señor, que pueden estar en nuestro corazón. Queremos tener corazones limpios, agradables a ti, para ser vasos, Señor, de honra y no de deshonra.
Queremos, Señor, que donde quiera que nosotros lleguemos, podamos ser honra a tu nombre. Que sea tu nombre glorificado, Señor, en todo lugar donde nosotros